En su restaurante, doña Florinda trabajaba como siempre, cocinando y sirviendo los platillos con la elegancia y actitud altiva que la caracterizaba. Aunque su clientela era escasa, mantenía su pequeño negocio con orgullo. Mientras limpiaba una de las mesas, el sonido de un silbato anunció la llegada de alguien. Y no necesitó voltear para saber quién era, el chirrido de la bicicleta dentro del local lo delataba. ¡Qué fatiga!, suspiró Jaimito el cartero, dejando su bolso sobre el mostrador antes de sentarse en una de las sillas. Doña Florinda se acercó con los brazos cruzados y un gesto de ligera impaciencia. ¿Viene a comer algo, Jaimito, o tiene correspondencia para mí? Jaimito, con su habitual desgano, se acomodó el sombrero antes de responder. Tengo una carta para usted, pero está en mi bolso. Doña Florinda arqueó una ceja. ¿Y cuándo piensa dármela? Cuando usted la busque, doña Florinda, respondió Jaimito. Ya sabe que quiero evitar la fatiga. Doña Florinda chasqueó la lengua con fastidio. Aquello no era nada nuevo, cada vez que Jaimito tenía una carta para ella, hacía lo mismo. Y resignada, abrió el bolso del cartero y comenzó a buscar entre los sobres. Pasaron unos segundos hasta que encontró dos cartas dirigidas a ella. Una era la pensión de su difunto esposo, algo que recibía con regularidad. Pero la otra, en cambio, le llamó la atención. No tenía remitente ni ninguna firma, solo su nombre escrito en la parte frontal. Después, le devolvió el bolso a Jaimito, quien se despidió con su habitual pereza antes de salir con su bicicleta. Y el día transcurrió con normalidad. Sirvió algunos platillos más, limpió el restaurante y cerró cuando el sol comenzó a ocultarse. Y cuando llegó a su casa, el pasillo de la vecindad estaba tranquilo. Kiko ya dormía, y el silencio nocturno reinaba en el ambiente. Y ella se sentó en la mesa de su sala, encendió una lámpara y sacó la carta anónima. Pero al abrirla, su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, su mano tembló y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y la carta temblaba en sus manos mientras la volvía a leer, como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos veían. Alguien sobrevivió. Sé lo que realmente pasó aquel día. Si no quieres que ni tú ni tu hijo sufran las consecuencias, debes matar al profesor Girafales. El corazón de doña Florinda latía con fuerza. Su esposo, el capitán de la marina, siempre creyó que su muerte había sido un accidente. Pero, ¿y si no lo fue?, se preguntó ella. Después, tragó saliva. Y al principio pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Tal vez alguien intentaba jugar con su mente, hacerle creer que había algo más detrás de la muerte de su esposo. Pero entonces leyó de nuevo la última línea de la carta. Debes matar al profesor Girafales. ¿Por qué él?, pensó doña Florinda. No tenía sentido. Girafales no tenía nada que ver con su difunto esposo. Y ella se llevó una mano a la boca, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Había algo que ella misma trató de olvidar, algo que siempre había guardado en lo más profundo de su conciencia. Pero si alguien realmente sabía la verdad, entonces, su secreto estaba en peligro. Después de eso, los días pasaron y doña Florinda intentó seguir con su vida normal. Atendía su restaurante, servía los platillos de siempre y recibía a los mismos clientes de siempre. Pero su mente ya no estaba ahí. Cada vez que escuchaba la risa tonta de Kiko, su corazón se estremecía con miedo. Cada vez que veía al profesor Girafales acercándose, sentía un nudo en el estómago. Y cada noche, al cerrar el restaurante, sus pensamientos volvían a la carta. Si no quieres que a ti ni a tu hijo les pase algo. Esas palabras eran una amenaza. Y sabía que alguien la estaba vigilando. Alguien sabía la verdad. Pero, ¿realmente sería capaz de matar al hombre que amaba, solo para guardar su oscuro secreto?, se preguntó ella.
Y los días se volvieron semanas, y poco a poco, el miedo se convirtió en duda. La duda se convirtió en desesperación. Y la desesperación, se convirtió en una peligrosa convicción. Tal vez no tenía otra opción. Pensó doña Florinda. Después, los días siguieron pasando, y la mente de doña Florinda se sumió en un abismo oscuro. Pensaba en la carta. Pensaba en el profesor Girafales. Pensaba en su hijo. Y pensaba, en la única manera de asegurarse de que el secreto muriera con ella. Además, no podía arriesgarse a perder a Kiko. No podía permitir que alguien más descubriera la verdad. Así que tomó una decisión. Y aquella noche, doña Florinda citó al profesor Girafales en su restaurante. Le dijo que tenía algo importante que decirle. Y el hombre llegó con su habitual elegancia, con unas flores en la mano y una sonrisa cariñosa. Doña Florinda, ¿qué ocurre? La veo preocupada. Doña Florinda respiró hondo. Era ahora o nunca. Y ella sacó un cuchillo de la cocina. Después, sin dudarlo, lo hundió en el pecho del profesor Girafales. Doña Florinda, balbuceó él, con los ojos abiertos de par en par. Pero ella no se detuvo. Y lo apuñaló varias veces. Y siguió hasta que el cuerpo del profesor cayó pesadamente al suelo, con su sangre escurriendo sobre el piso del restaurante. Y doña Florinda respiraba agitadamente. Había terminado. Pero entonces, alguien entró. La puerta se abrió lentamente. Y un hombre apareció en el umbral. Su uniforme blanco de la marina seguía impecable. Y su rostro, envejecido por el tiempo, pero era inconfundible. No puede ser, susurró doña Florinda, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. Federico. El hombre sonrió. Tanto tiempo, Florinda. Ella retrocedió un paso, casi tropezando con el cadáver del profesor. ¿Tú enviaste la carta? Federico la miró fijamente, con una expresión indescifrable. Sí. Pero jamás pensé que realmente lo harías. Doña Florinda sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero, tú estás muerto. Federico sonrió de nuevo. ¿Eso crees? Pero ya lo cumplí, ya hice lo que querías. Gritó ella, desesperada. Ahora vete, déjanos en paz. Federico rió, con una risa profunda y burlona. Florinda. Yo nunca escribí esa carta. Su expresión se tornó sombría. Y tampoco estoy aquí. Doña Florinda sintió su piel erizarse. Y su esposo, el hombre que creía muerto, simplemente desapareció frente a sus ojos. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Como si una barrera invisible en su mente se desmoronara. Y los recuerdos que ella misma había bloqueado, empezaron a regresar. Y con ellos, la verdad que había enterrado en lo más profundo de su mente. Y todo comenzó hace muchos años. Federico nunca murió en un accidente de barco. Eso era lo que ella había querido creer. Pero la realidad era mucho peor. Porque una noche, en medio de una discusión, doña Florinda lo había apuñalado. Federico intentó defenderse, pero la mirada de su esposa estaba vacía. Como si no fuera ella. Pero realmente no lo era. Aquella noche, su otra personalidad tomó el control. Una versión oscura, sin piedad. Y esa personalidad arrastró el cadáver hasta el mar. Después, hizo que su cuerpo desapareciera en lo más profundo del agua. Luego, escribió la carta falsa. La carta que decía que Federico murió en un accidente. Para que ella no sospechara la verdad. Para que todo quedara oculto. Y ahora, había hecho lo mismo. Aquella personalidad psicópata había vuelto. Y había escrito la carta reciente. Había creado la ilusión de Federico en el restaurante. Y todo. Para que ella matara al profesor Girafales. Después de eso, doña Florinda cayó de rodillas. Se tomó la cabeza con las manos, sintiendo como el mundo se derrumbaba.
No, no puede ser real, gritó ella. Pero lo era. Ella misma había matado a Federico. Ella misma había creado su propia mentira. Y ella misma había cometido todos esos crímenes. Pero ahora, no podía soportarlo. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Después, temblando, tomó el cuchillo que aún tenía la sangre de Girafales. Ella ya no quería seguir viviendo. Ya no podía cargar con su propio secreto. Y con un solo movimiento, deslizó la hoja afilada por su cuello. La sangre brotó rápidamente. Y su cuerpo cayó junto al del profesor Girafales. Y así, el oscuro secreto de doña Florinda murió con ella. Días después, la noticia recorrió toda la vecindad. Nadie entendió lo que realmente había sucedido. Solo se supo que doña Florinda y el profesor Girafales estaban muertos. Y don Ramón, doña Clotilde, el señor Barriga, todos quedaron en shock. Pero quien más sufrió fue Kiko. Había perdido a su madre. Y sin nadie que pudiera cuidarlo, lo enviaron a vivir con su madrina, la rica. Lejos de la vecindad. Lejos de su infancia. Lejos de la verdad que jamás nadie conocería. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.